Seguimos con este tema de la guardería ABC. Creo que es un tema que no hay que soltar porque, bueno, se trata de pues 49 bebés que murieron en este trágico accidente del 5 de junio de 2009 y otro centenar más que pues ha vivido con las secuelas de este pues sí, terrible hecho en donde estuvieron involucrados familiares de la entonces primera dama Margarita Zavala, y seguimos entrevistando a algunos especialistas que nos comentan que las órdenes de sabotear las investigaciones sobre lo ocurrido en la guardería ABC pues no solo sirvió para proteger a la familia de Margarita Zavala, sino que el entonces presidente Felipe Calderón buscó también salvar a su gobierno, que vivía en una profunda crisis de legitimidad con un país sumido en la violencia. Así lo considera Juan Martín Pérez García, coordinador de la red Tejiendo Redes por la Infancia, quien también nos dice que el político, pues, quien se hizo del poder mediante un fraude electoral. Hemos de recordar bien este proceso de 2006 que pues fue difícil para muchos mexicanos que veíamos cómo se estaban robando la presidencia. El entonces presidente privilegió la precaria estabilidad de su gobierno sobre la vida y justicia de decenas de familias. Sí, es un tema muy importante del cual Contralínea, bueno, pues no quitará el dedo del renglón porque, bueno, pues se trata precisamente primero de un crimen cometido contra los más vulnerables, que son los menores de edad, muchos de ellos bebés, y que no nada más fue el asunto de que ocurriera el crimen, sino lo que vino después, toda una operación de Estado, y eso es lo que tenemos que recalcar para encubrir este hecho, para que no se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes y que eso implicó más violaciones a los derechos humanos. Tendremos que recordar, insistir, Erika Ramírez, que en esos momentos Felipe Calderón ordenó que no hubiera vuelos de México hacia Houston para que pudieran ser atendidos los niños que habían sobrevivido. ¿Y por qué? Porque él quería cubrir la imagen de su gobierno y privilegió esta imagen de su gobierno sobre el derecho que tenían los niños de ser atendidos de manera adecuada después de haber sobrevivido precisamente a ese incendio. Y además lo que ocurrió, que fue la presión sobre otro poder federal también, que es el Poder Judicial, pues primero para sabotear las investigaciones que había realizado un ministro, en ese entonces es flamante ministro, es decir, que tenía poco tiempo de haber ingresado a la Corte, Arturo Saldívar, y además de presionarlo, no nada más no fueron presiones, digamos, desde el punto de vista institucional, que además ya hubieran sido irregulares porque es de un poder hacia otro. No, si fueron presiones pues tipo pandilla, prácticamente amenazándolo con su integridad, con su vida, que el propio ministro temía que no llegara a su oficina al día siguiente. Ha dicho el ministro que hubo gritos de parte de Gómez Montt, enviado entonces de Felipe Calderón, y que bueno, pues a él no pudieron someterlo en el sentido de que quitara esa o cambiara la propuesta de resolución que él tenía sobre el caso, pero sí pudieron someter a otros ministros que fueron los que terminaron votando por mayoría una resolución que quitó la culpa, que exculpó a todos los involucrados. Es realmente lamentable que precisamente por esa intervención del Poder Ejecutivo pues no haya habido justicia aún al caso de los niños que fueron muertos en este incendio de la guardería ABC o que resultaron, bueno, pues con daños de por vida. Y un caso, Sosimo, que ya llega incluso a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene un informe de admisibilidad, es el informe 185/20 y la petición es la 1459-14, relacionado con los niños y niñas fallecidos en la tragedia ocurrida en la guardería ABC y sus familiares en México. Este informe de admisibilidad fue pues la parte peticionaria es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien ha estado acompañando a algunas de las familias en este caso. La presunta víctima
que se señala en este informe es María Magdalena Millán García y otros, que es una de las representantes de los familiares. Los derechos invocados son el artículo 4, la vida, integridad y personal, garantías judiciales, derechos del niño, la protección judicial de la esto en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con su artículo 1.1, que tiene que ver con el respeto a los derechos. La presentación de la petición, Sosimo, se llevó a cabo el 27 de octubre de 2014 y bueno, vemos cómo también pues desafortunadamente en instancias internacionales lleva tiempo también que los informes sean aceptados porque, bueno, la admisibilidad se dio hasta 2020. La información adicional recibida se dio en 2015 y la notificación de la petición al Estado se llevó a cabo en 2017. La primera respuesta del Estado ya se dio en 2018, en marzo de 2018, a finales de la administración de Enrique Peña Nieto. Y pues seguimos a la espera de que se llegue a resultados. Los hechos que se alegan son pues esta denuncia que tiene que ver con lo ocurrido el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, encargada de brindar servicios de cuidado infantil en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, por la delegación del IMSS, donde se produjo un incendio a causa de un cortocircuito en uno de los enfriadores eléctricos de la bodega contigua ubicada en el mismo edificio. Indica, así lo señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fallecieron 49 niños y niñas, otros 70 resultaron heridos, producto de las acciones y omisiones de las autoridades estatales. Más adelante tú nos vas a detallar más de cómo, pues sí, también hubo esta responsabilidad por parte del gobierno de Eduardo Burrs Castelo, entonces gobernador de Sonora. En los hechos que se alegan también se señala que el IMSS desnaturalizó la normativa interna de delegar su obligación de prestar servicios del cuidado infantil a la guardería ABC, que conforme a la Constitución y la Ley General de Educación, el Estado tiene obligación de prever las citadas prestaciones por medio de guarderías que forman parte del sistema educativo nacional. Esto es, Sosimo, que se estaban subrogando los servicios de guarderías y también pues había muchas anomalías al respecto. Los peticionarios señalan que al implementar el citado esquema vecinal comunitario, el IMSS no adoptó salvaguardas ni fiscalizó a las estancias infantiles para garantizar que el servicio de cuidado sea prestado en mínimas condiciones de calidad y seguridad, que solo el 0.3% de dichas estancias cumplían con los requisitos legales para su operación y que ninguna contaba con supervisión regular por parte de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sosimo, hay que ver estas cifras, es terrible, solo el 0.3% cumplían con las normativas que o los requisitos que tenían que cumplir para el cuidado de los bebés. Pues sí, o sea, muy lejos incluso de llegar al 1% de que cumplieran con estos requisitos. Todo nos da cuenta de precisamente cómo se entregaron estas estancias infantiles, cómo se subrogaron, pues precisamente nada más para hacer negocio, no realmente pensando en los derechos de los niños y de los padres que iban a dejar ahí a sus niños, pues probablemente con la intención de que tuvieran un lugar donde, además de ser cuidados con las atenciones debidas, bueno, pues tuvieran también un proceso educativo, de educación integral, y resulta que no, pues prácticamente todas estas guarderías que se subrogaron, pues se veían nada más como un negocio. Esto es parte también de lo que significa el neoliberalismo cuando privatiza prácticamente todo. Recordemos que los negocios privados precisamente tienen como objetivo pues generar el mayor número de utilidades, de ganancias. Ese es su principal cometido. No están pensando en los derechos de las personas, no están pensando en los derechos, en este caso de la infancia. Entonces, bueno, pues hay sectores muy estratégicos que deberían de seguir estando a cargo del Estado y bueno, pues ahora vemos este desastre que generó las guarderías, esta subrogación de guarderías en las que nos está señalando precisamente este informe que ni siquiera el 1% tenían o cumplían con los requisitos para funcionar.
Y hay que recordar que al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social entonces estaba Juan Molinaro Orcasitas, que era parte y un muy cercano del presidente, del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. También seguimos con, pues sí, esta información que podemos ver en el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde la parte peticionaria arguye que producto de esta falta de atención, el 6 de agosto del 2021, el IMSS firmó un convenio de subrogación con la guardería ABC, delegándole la función de brindar servicios de cuidado infantil a 170 niños en un inmueble que no fue construido para ese destino y que compartía el mismo edificio, Sosimo, con una bodega utilizada por el gobierno del estado de Sonora, que carecía de medidas adecuadas de seguridad en relación a prevención de incendios y aparatos eléctricos. Alude que los socios y encargados de la referida guardería eran funcionarios públicos del estado de Sonora y sus familiares, lo que pondría en evidencia que en la práctica el esquema vecinal comunitario no operaba en favor de los integrantes de la comunidad, sino en beneficio de personas vinculadas a la clase política. Ya nos vas a dar más detalles de esto en adelante. Y también en este informe pues se habla de que el IMSS no realizó fiscalizaciones de oficio en la guardería ABC y que las autoridades únicamente inspeccionaban las instalaciones de dicha instancia infantil, omitiendo revisar la bodega contigua bajo la excusa de que la revisión de tal espacio correspondía al gobierno estatal, socio. Así es, bueno, en unos momentos más daremos detalles de, bueno, pues de más allá de la cuestión de la protección civil. Era totalmente irregular esta bodega en la que inició el incendio y que luego devino en esta tragedia que le costó la vida a 49 niños menores de edad, y también que, bueno, pues en la que resultaron más de 100 con lesiones y 72 de ellos, bueno, pues con lesiones muy graves de por vida. Y bueno, pues ojalá esperemos que estas investigaciones, Erika Ramírez, que avancen y que también se engrose este expediente con lo que ha estado revelando el ministro en los últimos días. En esta presentación de un libro de manera pública se refirió al hecho. Esperemos que esta información que ha proporcionado el ministro también se incluya en este expediente, porque no se trata nada más del crimen, sino lo que vino después, que fue encubrir el crimen. Es decir, se cometió otro crimen para encubrir uno previo. Y bueno, hay que comentar que en este informe de admisibilidad de 2020 de la CID también se señala que desde 2001 la Oficina de Prevención de Incendios y Seguridad Civil del municipio de Hermosillo advirtió que esta bodega, que estaba contigua a la guardería, poseía un riesgo mayor de sufrir un incendio debido a las altas temperaturas de la ciudad y la cantidad de papel que se almacenaba en dicho espacio. Y a pesar de ello, el 31 de octubre de 2003, el IMSS renovó el contrato con la guardería ABC, permitiendo que se aumente su capacidad para servicio a, hay que recordar, estaban en 170 niños, se aumentó a 190 niños sin adoptar las medidas de seguridad. Especifica que el día del incendio dicha instancia infantil mantenía, entre otras negligencias, las siguientes irregularidades: incumplimiento de las normas aplicadas a salidas de emergencia, falta de actualización de licencia sanitaria, ausencia de renovación del dictamen de seguridad por parte del municipio, falta del dictamen favorable por parte de los bomberos y protección civil, inadecuada ubicación y funcionamiento de los detectores de humo, así como carencia de resistencia del muro que separaba la estancia infantil de la bodega a fin de evitar la propagación del fuego. Así es, bueno, pues como decíamos, inició en este local irregular que tenía a cargo el gobierno del estado de Sonora, sin las medidas de protección adecuadas, pero además con documentos que no tenían que estar ahí. Es de lo que también daremos cuenta en unos minutos. Así es, y bueno, también hay que recordar que era la prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, quien estaba, pues sí, vinculada a esta guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, que era pues una de las dueñas del lugar, en donde no había ninguna de las medidas adecuadas para que los niños que llegaban ahí
a que fueran cuidados mientras sus padres trabajaban, tuvieran una garantía de vida. En este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sósimo, también se refiere que el 6 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de sus competencias constitucionales, decidió investigar lo sucedido en la guardería ABC a fin de analizar el sistema general de estancias infantiles subrogadas por el IMSS e indagar sobre las actuaciones y posibles responsabilidades de las autoridades que pudieron haber generado el incendio. Y pues ya vemos todo lo que pasó con el ministro presidente, estas declaraciones que hacía la semana pasada, y también pues esta información que se ha publicado en Contralínea de cómo pues hubo otras manifestaciones en contra de lo que estaban obligando al ministro presidente a que dejara su proyecto y estas investigaciones. Bueno, pues es importante destacar que en ese momento, de acuerdo con lo que ahora sabemos, pues quien resistió las presiones fue el propio ministro Arturo Saldívar en ese momento, y lo acompañaron precisamente porque él no retiró el proyecto lo puso también al pleno, aunque no ganara, aunque sabía que iba a ser rechazado, pero quedó ahí como testimonio de la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cargo de él, y que, bueno, pues lo acompañaron precisamente en esta votación a favor de esta resolución la entonces ministra Olga Sánchez Cordero y también el ministro Juan N. Silva Mesa. Estos tres ministros son los que de manera minoritaria dejaron constancia en el documento de la investigación que se había realizado. Y de acuerdo con lo que ha dicho el propio Arturo Saldívar, bueno, pues la resolución que se votó y que ganó era un documento de apenas 14 páginas, que había sido elaborado en el Poder Ejecutivo, había sido elaborado por la gente de Felipe Calderón y solamente se lo dieron a los ministros para que lo aprobaran. Entonces, y sí, podemos nosotros contrastar lo que aprobó finalmente entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos de 8 ministros, un documento elaborado en el Poder Ejecutivo con unas cuantas páginas, y lo podemos contrastar con este otro documento de más de 300 páginas de investigación que elaboró Arturo Saldívar y que acompañaron con su voto Olga Sánchez Cordero y también Juan N. Silva Mesa. Así es, justo en este informe de admisibilidad que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sósimo, se menciona que el 16 de junio de 2010, en una decisión dividida de 6 votos contra 5, la mayoría integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta de declarar que existía un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia de las estancias infantiles subrogadas, al considerar que tal término solo podía ser utilizado si todas las guarderías incumplían la normativa. En razón a ello, se probó un dictamen que, si bien no cuestionó los hallazgos concretos de la investigación, declaró que no resultaban presuntamente responsables por lo ocurrido los más altos funcionarios del IMSS y del Estado de Sonora, toda vez que no hubo un desorden generalizado en el servicio. Parte de la peticionaria argumenta que los ministros que rechazaron la propuesta inicial utilizaron criterios pocos claros y abiertamente arbitrarios para sustentar su posición. Ahí vemos el resultado de esta imposición, de esta operación de Estado que ordenó el entonces presidente Felipe Calderón a su entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para que presionara al ministro Saldívar y dejara el proyecto que llevaba. Este es el resultado. Así es, Erika Ramírez. Bueno, pues una presión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también acciones que no encontraron ningún tipo de obstáculo, precisamente por la naturaleza que tienen estas acciones, como la de ordenar que no salieran aviones para que los niños fueran atendidos, por ejemplo, en Houston. Es más que criminal esta situación. Realmente, bueno, pues sabemos quién estaba gobernando en ese entonces el país, Felipe Calderón, que no tuvo empacho en hacerse de la presidencia mediante un fraude descomunal y después desatar una supuesta guerra contra el narcotráfico que sumió al país en una violencia que todavía estamos padeciendo, y solamente lo hizo
hizo en realidad para tratar de legitimarse, ganar con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la guerra contra el narcotráfico, esa legitimidad que no obtuvo en las urnas. Así es, vamos a ver ahora sí ya la entrevista que tenemos con Juan Martín Pérez García. Él es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien nos habla, pues nos da su opinión respecto de estas revelaciones que hizo el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, en donde acusó de esta operación de Estado que llevó a cabo el entonces presidente Felipe Calderón. Creo que la declaración que hace el ministro Saldívar tiene varios elementos a considerar. Una, es muy importante que se hable del tema en este momento, sobre todo porque nos muestra la necesidad de fortalecer al Estado mexicano en términos de los distintos poderes, digamos, que lo integran, y la independencia de poderes. El poder ejecutivo, que es lo que más ubicamos como el gobierno, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando esta autonomía o esta separación de poderes se pierde, también se pierde la democracia. Y muy importante en este caso, lo que nos muestra es que se pierde el acceso a la justicia. Las familias de los niños y niñas que han sido víctimas de un homicidio, de una muerte de carácter institucional en la guardería ABC, tienen derecho no solamente a la justicia, sino también a la verdad. Hay que también destacar que la declaración 17 años después del ministro ya no tiene un valor legal. 13, entiendo, ¿no? Perdón, discúlpame, sí, corregimos, sí, 13 años de distancia, ya no tiene un valor legal. Es decir, me parece que el ministro en otro momento debió haber colocado esta información cuando no ha prescrito la posibilidad de fincar algún tipo de responsabilidad legal. Aun cuando esto es algo que él tendrá que explicar por qué esperó tanto tiempo, sobre todo el que es un abogado experto, abona en este momento al derecho a la verdad. Pero viene un tercer elemento que hemos estado insistiendo en el caso concreto de la guardería ABC, que es el derecho a la reparación integral. La reparación del daño tiene varios criterios. Por un lado, por supuesto, el acceso a la justicia, que eso no se ha logrado todavía. Una reparación económica, que hay pequeños avances y algunas cosas que se han hecho desde la Comisión de Atención a Víctimas, pero también lo que significaría el poder ofrecer disculpas públicas, el poder generar acciones de Estado para garantizar la no repetición. Esto lamentablemente no lo hemos tenido porque creo que lo que muestra esta declaración es cómo se operó, como él lo dijo, una operación de Estado para poder encubrir. Y no solamente, yo creo que hay que llevarlo un poco más lejos, no era solamente encubrir a familiares de la señora Margarita Zavala, presuntamente. No, creo que era más bien una idea de contener desde el Estado, en aquel momento gobernado por el panista Felipe Calderón, las crisis que ya tenía. Recordemos que Calderón llega con una crisis de legitimidad muy grande, militariza la seguridad pública, que aunque no es un tema vinculado con esto, hay que contemplarlo como de estas medidas que tomaron para controlar, digamos, esta crisis de legitimidad. Y obviamente un caso tan grave como 49 niños y niñas que mueren con vínculos hacia la esposa del presidente, pues se les podría escalar, ¿no? Digo, estoy describiendo que no es solamente un tema de protección a la familia. Creo que en realidad eso diría que es lo menos que sucedió. Creo que fue más proteger la dinámica de la esposa del presidente y demás, y al propio presidente en la esta figura presidencial. Sí, y mira, creo que aquí es importante en esto, una cosa que también hay que considerar. Margarita Zavala, como política, como actualmente diputada, tiene responsabilidad en la historia de este país. Es parte de la militarización, parte de todas esas decisiones que se dieron. Pero hay que recordar, no era la jefa de Estado. O sea, el jefe de Estado, el que tomaba las decisiones, era Felipe Calderón. Entonces hay que tener mucho cuidado de no focalizar el tema con Margarita. No porque no sea corresponsable, sí, pero quien tenía el mandato legal era el señor Felipe Calderón. Y en esta cultura patriarcal, machista que tenemos, nos estamos concentrando. Yo veo que este asunto se está focalizando en la señora Margarita, que reitero, tendrá parte de responsabilidad, pero creo que es un asunto de Estado, tal y como lo planteó
el señor Saldívar. Y por eso creo que el señor Saldívar también habló de Felipe Calderón, porque efectivamente era el responsable, habló del secretario de Gobernación, Gómez Mont, en ese momento, porque son las autoridades que tienen un mandato legal y que estaban violando la ley con esta injerencia arbitraria a otro poder, que no hay que dejarlo ajeno. Esto es parte de la cultura política mexicana. Viene de raíces priistas. Aquí están las palabras de Juan Martín Pérez García, el ex coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina. Pues grave, eso sí, se me hace muy grave esto que comenta, porque sí, se ha hablado de esta protección a Margarita Zavala, pero quien en realidad es el culpable y el que tomó las decisiones en ese trágico accidente fue Felipe Calderón. Y bueno, también las presiones, ¿no? Cómo envió al entonces secretario Fernando Gómez Mont a presionar al ministro Saldívar. Así es, y lo que comenta precisamente el entrevistado, bueno, pues señala precisamente que, bueno, pues el jefe de Estado era Felipe Calderón, y que fue el que tomó las decisiones pensando no nada más en la familia de su esposa, sino también en protegerse él, proteger a su gobierno, porque venía de una crisis de legitimidad muy importante y que esto podría escalar todavía aún más, es decir, podría precisamente generar mayor descontento hacia su gobierno, y por eso tratar de proteger, de ocultar la negligencia, de ocultar la tragedia, y bueno, prefirió precisamente salvar a su gobierno antes que, bueno, pues hacer lo que le correspondía como jefe de gobierno y jefe de Estado, que era proteger a la población. Vamos a seguir con nuestra entrevista, quien también, este especialista, nos hace énfasis en que cuando pues la autonomía o separación de poderes se pierde la democracia, y en este caso el acceso a la familia de el acceso a la justicia de las familias. Sigamos. Efectivamente, mira, a 13 años de distancia, los delitos que pudieran haberse imputado, como sería obstrucción de la justicia, tráfico de influencias o alguna cosa parecida, ya prescribieron. No hay posibilidad de que esto se pueda hacer. Segundo, pero los que van en materia de derechos humanos. El gran problema que tenemos en materia de derechos humanos es que no tenemos una legislación, digamos, que nos permita ahora mismo exigir que no sean prescritos, por ejemplo, los delitos. Eso no lo tenemos. Bajo una interpretación muy principio por persona del artículo 1 constitucional y amparándonos en varios tratados internacionales, podemos y debemos exigir una investigación. Lamentablemente, sabemos el resultado. Ni la Fiscalía General de la República va a investigarlo ahora, porque tampoco ha avanzado en la investigación de los responsables, y particularmente lo que las familias han estado reclamando es la cadena de responsabilidad en torno a este incendio. Se ha detenido en Coahuila algunas personas de rango inferior, menor, pero no se ha tocado prácticamente a nadie de alto perfil. Lo más que se ha alcanzado es algunos funcionarios del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y gente de Protección Civil de Coahuila, ya le cambié el lugar, de Hermosillo. Sonora. No, de Hermosillo, Sonora. Es decir, se ha tocado a algunos funcionarios municipales, estatales, algunos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se ha tocado a esa cadena de responsabilidad que alcanzaba hasta el señor Orcasitas, ¿no? Que recordarás que se habló de él, se le incluyó en algunos procesos de investigación, pero no sucedió nada, porque Orcasitas era del círculo cercano nuevamente al jefe del Estado en ese momento, al presidente Felipe Calderón. Entonces, lo que yo creo que hay que focalizar este señalamiento es como lo planteó el propio Saldívar, es al expresidente, a su rol de jefe de Estado invadiendo competencias de otro poder, y que esto abone al derecho a la verdad. Más de eso creo que por ahora no encontraremos jurídica ni judicialmente. Tipo penal, recordemos que nuestro marco normativo, en caso de hablar de sancionar penalmente a alguien, tiene que estar basado en un tipo penal. Y un tipo penal que asocie este acto puede ser obstrucción de justicia, tráfico de influencias, que son delitos muy difíciles de comprobar, pero además la prescripción de esos delitos no alcanza, no me lo sé con exactitud, 10, 12 años, y eso habría que revisarlo. Lo encuentro muy complicado, salvo que ellos hayan pensado o alguien esté pensando en algún tipo penal
diferente. Quizás como nota positiva, de lo distinto a esto, pero cercana, es que se acaba de aprobar una reforma legislativa que permite que no prescriban los delitos en abuso sexual, por ejemplo, ¿no? O se está en ese proceso ya prácticamente para cerrar, que es lo que se conoce como derecho al tiempo. Pero en otro tipo de tipos penales no lo conozco y no alcanzo a ubicar, digamos, sobre cuál pudieran configurar algún tipo penal ahora. Seguimos analizando este tema que es pues muy de mucho interés periodístico para nosotros en Contralínea, periodismo de investigación, porque pues sí consideramos que en este caso se tiene que ir buscar la justicia y pues como ciudadanos también nos gustaría ver que algunos o que los responsables estuvieran pues en donde deben, ¿no? Seguimos con este informe y con la entrevista, Sosimo, de Juan Martín Pérez. ¿Qué te parece? Sí, bueno, nada más comentar que precisamente el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, bueno, pues ha señalado que será muy difícil probar este tipo de delitos como coalición de servidores públicos, como tráfico de influencias, pero también recordar que, bueno, pues aquí lo que se cometieron fueron violaciones graves a los derechos humanos y estos delitos no prescriben. También se podría configurar tratos inhumanos, crueles y degradantes, es decir, crímenes de lesa humanidad. Entiendo que, bueno, pues es más fácil decirlo que realmente judicializar este tipo de acciones, pero bueno, pues esperemos que haya la intención, la voluntad también de quienes realizan las investigaciones y también de las propias autoridades del Estado mexicano, bueno, pues por conocer la verdad, hacer justicia, y eso pasaría precisamente por reconocer estos delitos como tales, las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Así es, en este informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues los familiares han denunciado que la Secretaría de Gobernación y el IMSS, entonces en la administración de Enrique Peña Nieto, esto fue en 2014, habían ofrecido un convenio de indemnización a los familiares de los niños a fin de brindar una reparación económica por concepto de violación de derechos humanos, así como atención médica y psicológica y actos de conmemoración, otorgamientos de becas, entre otras medidas, pero pues para las familias esto indica que el Estado buscaba soslayar la impunidad y la falta de esclarecimiento de la verdad a fin de evitar que el caso llegara a instancias internacionales. Sosimo, seguimos con esta entrevista a Juan Martín Pérez García para ver su análisis del caso. Mira, yo creo que uno de los elementos del caso paradigmático de la guardería ABC es que lo que menos ha existido de parte del Estado mexicano, sin importar el presidente en turno, ha sido voluntad política. Y esto en este país marca claramente el acceso a la justicia. Si tenemos a un presidente que como jefe de Estado generó y tuvo obstrucción a la justicia, el siguiente presidente, que fue en este caso Peña Nieto, tampoco tuvo mayor empacho en investigar. Con él, hasta donde nosotros hemos observado, se avanzó un poquito más en la reparación del daño, un poquito en las investigaciones, pero los pactos de impunidad en los altos niveles del poder son muy evidentes. Tenemos ahora, y en otro tema correlativo, a Lozoya, que claramente Lozoya no operó solo, pero siguen impunes los altos funcionarios como Peña Nieto, Videgaray y otros. Seguir exigiendo el derecho a la verdad, creo que eso es súper importante. Recordemos también que este caso de la guardería ABC ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos elementos abonan para la Comisión Interamericana, y en caso de que la Comisión Interamericana decida llevar esto a la Corte Interamericana, ahí puede tener otro elemento. Digamos, para dar contexto a los jueces a nivel de la Corte Interamericana, en caso de que llegara ahí. Por ahora está bajo proceso y tratamiento de la Comisión Interamericana, y sin duda esta información es de utilidad. Lamentablemente, en términos concretos, en nuestro marco normativo actual hay poco que hacer. En caso de que llegue a la Corte Interamericana, ¿qué pasaría? Bueno, obviamente la Corte Interamericana tiene otros componentes, otras herramientas jurídicas que sí podrían tener un alcance de sanción al Estado mexicano, y que esto configuren, por ejemplo, esto que estoy mencionando como obviedad, pero que la Corte pueda insistir, como la separación de poderes o sanciones específicas, reformas a la ley, ojalá
llegáramos sin que fuera pedido por la Corte, por voluntad de este momento histórico y en memoria de los niños de la guardería ABC, que se puedan también modificar leyes para evitar la prescripción de delitos tan graves como estos, porque claramente son delitos que se van a ir destapando con el paso del tiempo. Muchos de los delitos que niños y niñas viven no se dan en el momento, sino hasta que ya alcanzaron la mayoría de edad, hasta que las condiciones de presión política de los actores o de los que pueden ser informantes tienen condiciones para hacerlo. Y creo que tendríamos que animar que se avance hacia esa ruta. Ya. Y los padres tendrían oportunidad de, pues sí, impulsar, pues que se acelere este proceso. Yo creo que sí, lo están haciendo. Tenemos ahí dos problemas centrales, que los padres y madres de familia de los niños que murieron en la guardería están fragmentados. Hay al menos 3 grandes grupos o liderazgos que tienen visiones completamente distintas de cómo están entendiendo el acceso a la justicia, a la verdad y demás, ¿no? Sin mencionarles específicamente, pero hay un grupo que se ha abocado mucho a una visión de política pública, marcos normativos, exigencia, digamos, en términos de la actuación de las autoridades, previniendo hacia otros niños y niñas. Hay otro grupo que ha estado mucho más insistiendo específicamente en la persecución de las personas vinculadas, tratando de hacer visible la cadena de responsabilidad. Y hay otro grupo que es tristemente mayoritario, que han decidido buscar la reparación del daño específicamente en sus casos, en sus vidas, en sus hijos e hijas, sin meterse tanto en dinámicas de incidencia o de exigibilidad. Y esto, por supuesto, hace que el Estado, sin importar el gobierno, porque lo hicieron con Calderón, lo hicieron con Peña Nieto, lo están haciendo ahora con Andrés Manuel, dan un trato diferenciado a estos 3 grandes grupos que están en torno a los niños y niñas que han muerto en la guardería ABC. Lamentablemente, como lo hemos comentado, esta garantía de impunidad a los altos funcionarios y funcionarios del Estado mexicano no cambia con las administraciones. Y esto, por supuesto, las víctimas lo viven, lo sufren y también les lleva a seleccionar sus batallas. Aún el camino para lograr acceso a la justicia es muy largo. Algunos se han dedicado a la reparación específicamente del daño a sus hijos e hijas, porque recordemos que no solamente es el impacto a quien murió, sino es a la familia, a los hermanitos, sí, claro, y demás, ¿no? Creo que es muy importante entender que es tan complejo que aquí la voz de las víctimas, entendiendo que son diversas y que tienen miradas también distintas, tendría que ser lo que guíe la acción del Estado, por un lado, pero también de quienes acompañamos a las víctimas. Recordar que este caso de la guardería ABC ha sido recuperado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe de 2015 y pidió una investigación precisa sobre esto. Igual está bajo estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que más allá de lo que ahora de manera concreta se logre en este tiempo con los niños y niñas sobrevivientes, con sus familias, con la búsqueda de justicia, reparación del daño y búsqueda de la verdad, este es un caso que ya forma parte de la investigación internacional y México está obligado a hacer una investigación eficiente, sólida y que garantice la no repetición.